esta mañana vamos a estar hablando sobre el Salmo 42 y Salmo 43. Ahorita vamos a explicar por qué los dos salmos o por qué los dos capítulos. Y vamos a hablar bajo el tema, y es una pregunta que yo creo que tú y yo nos debemos hacer constantemente. Y la pregunta, que es el tema para esta mañana, es: ¿anhela mi alma al Dios de mi salvación? ¿Anhela mi alma al Dios de mi salvación? Y me gustaría comenzar entonces diciéndote que en esta mañana, más que muchas respuestas, este pasaje va a permitir o va a provocar que nos hagamos muchas preguntas. Yo creo que esta exposición tiene más preguntas que respuestas, pero creo que son preguntas que son necesarias que nos hagamos. Son preguntas en las cuales debemos meditar, son aspectos de nuestra vida cristiana, son aspectos de nuestro Señor, de su palabra revelada, que debemos considerar. Y cito a un gran teólogo inglés llamado Stephen Charnock, que dijo lo siguiente respecto a conocer a Dios y sus perfecciones, sus atributos, su persona, su naturaleza. Él dijo lo siguiente: esta es la vida eterna, conocer a Dios, creyendo que en las glorias de su misericordia y justicia en Jesucristo. Otro teólogo, también inglés, llamado Michael Reeves, planteó lo siguiente: que la razón por la que escudriñamos la Escritura es para que podamos conocer mejor a Dios en todos sus caminos y en todas sus perfecciones. Y que podamos regocijarnos tan intensamente que tengamos un temor reverente delante de su presencia. Pero a esto yo le añadiría que no tan solo nos regocijemos tan intensamente en Él, que tengamos un temor reverente, sino que también le anhelemos intensamente. Y la realidad es, mis hermanos, que aunque en la salvación, una de las bendiciones es que somos librados de la ira de Dios y del castigo eterno, otras de las que en muchas ocasiones no consideramos es la reconciliación con nuestro Dios y la gracia, mis hermanos, de volver a tener comunión con Él. Dios no tan solo al salvarnos nos libra del infierno, nos libra de su ira, nos libra del castigo eterno, sino que nos reconcilia con Él. Eso es una gran bendición. Nosotros estábamos alejados de Él, pero Él, por medio de Jesucristo, nos ha reconciliado con Él. Somos reconciliados con Dios para vivir para su gloria, pero también para disfrutar, escuche esto, para disfrutar de su presencia. Si tú estás en esta mañana aquí, no tan solo vienes a darle gracias a Dios porque te salvó y te libró del castigo eterno, te libró del infierno, sino que tú estás aquí porque tú quieres disfrutar de su presencia junto al resto de tus hermanos, junto al resto de la iglesia local. Entonces, ante esa realidad, a mí me gustaría comenzar, como te dije, realizando las siguientes preguntas. Y la primera que te quiero hacer es: ¿has sufrido tú una sed tan intensa que tu cuerpo ha llegado al punto del colapso? ¿En alguna vez te ha pasado eso? ¿Has deseado tú agua o alguna otra cosa tan intensamente hasta el punto en que te sientes que estás desfalleciendo? Otra pregunta que te haría es: ¿has deseado tú la presencia de Dios, tener comunión con Él hasta el punto de que hay un pesar en tu alma por no hacerlo? ¿Anhela tu alma al Dios de tu salvación? ¿Confías tú, confío yo, en que Dios puede saciar los deseos más profundos de tu alma, de mi alma, aún estando en medio de tribulación, opresión o angustia? Si mientras yo estoy haciendo esas preguntas, rápidamente vino a tu mente un no te preocupes. Tú has llegado al mejor lugar, porque la palabra del Dios vivo hoy viene a instruirnos, a corregirnos y a animarnos respecto a este asunto. Amén. Y teniendo eso en mente, me gustaría que vayas conmigo al Salmo 42 y al Salmo 43.
Dice la palabra del Señor: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hieres mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Acompáñame a orar, hermano. Señor, venimos delante de tu presencia, suplicándote, Padre Santo, en esta mañana, que tú seas entronado y que seas glorificado por medio de la exposición de tu palabra. Que a través de esta exposición, Señor, también nuestras vidas sean edificadas. Que tu palabra hoy venga a confrontarnos. Que tu palabra y tu Espíritu Santo obrando en nuestro interior nos lleve a meditar, a considerar las verdades que están explícitas, Señor, en este pasaje. Permite, Señor, que ahora, mientras escuchamos tu palabra, podamos considerar y examinar la condición de nuestra alma. Permite, Padre Santo, que miremos en dónde estamos. Si realmente el anhelo de nuestra vida eres tú o hay otra cosa que está tomando el lugar que te corresponde a ti. Por lo tanto, Padre Santo, ayúdanos y permite que mientras estamos atentos a tu palabra, ella siga confrontando y edificando y limpiando nuestro ser y animándonos, Señor, para servirte con alegría y esperanza. Ayúdame, Padre Santo, a ser claro y preciso con lo que he de hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, por medio de esta exposición, lo que buscamos en esta mañana, o lo que busco en esta mañana, es que tú puedas ver que aquel que anhela la presencia de Dios va a confiar en que Él va a intervenir en medio de la aflicción y lo llevará aún en medio de esta aflicción a adorarle. Aquel que anhela a Dios, escucha bien esto, iglesia, y llévate esto. Si te vas a llevar algo en esta mañana del mensaje, llévate esto. Aquel que anhela a Dios, aquel que genuinamente está desesperado por su Dios, va a confiar en que Él va a obrar en medio de la aflicción y que Él aún en medio de esta aflicción
va a adorar y va a alabar el nombre de su Señor. Ahora, yo no sé usted, pero yo tengo la costumbre, y yo creo que es una muy mala costumbre nuestra, de nosotros comenzar a escuchar una canción, aprendérnoslas y no tener el bagaje de la canción. Tan siquiera saber quién es el que la compuso, qué es lo que está diciendo esa canción y qué es lo que hay detrás de ella. Y me gustaría por un momento, esta es la parte quizás un poquito más técnica de mi mensaje, que tú escucharas el por qué estamos trabajando estos 2 capítulos de las Escrituras y que tú escucharas un poquito del contexto del pasaje como tal. Así que escucha esto, es sumamente sencillo y dice de la siguiente manera: aunque estos 2 salmos están separados en el Antiguo Testamento y en muchas versiones, en distintas versiones, en distintos idiomas, originalmente se entiende que eran un solo salmo. ¿Por qué? Porque la evidencia más clara de esto, el estribillo que acabamos de leer, ¿por qué te abates, oh alma mía?, se repite no tan solo 2 veces en el capítulo 42 o en el Salmo 42, sino que también lo vemos en el cierre del Salmo 43, en el verso 5. Pero también hay otras evidencias, hay expresiones, ideas repetidas que ustedes van a ver o vieron mientras leían en los 2 salmos. En algunas de las ediciones de los manuscritos quizás más antiguos también vemos que eran un solo salmo. Pero aún así, y esto es una prerrogativa de cada predicador, cada salmo es completo en sí mismo, por lo que el predicador puede tomar la prerrogativa de exponer uno y luego exponer el otro, pero en mi caso, viendo el contenido de lo que el salmista está hablando, entendemos que es sabio presentar todo el cántico como uno solo. Y usted va a ver en esta mañana que a la medida que vamos avanzando en la exposición, vamos a ver 3 estrofas. 2 en el Salmo 42 y una última que es el Salmo 43. Para efectos de que usted pueda seguir conmigo el flujo del mensaje, vamos a tener 3 cosas, 3 puntos en los cuales, o 3 estrofas en los cuales vamos a estar enfatizando. 2 en el Salmo 42 y una última en el Salmo 43. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Por último te quiero decir esto. Este salmo fue confiado al músico principal por su arreglo musical y se titula Masquil de los hijos de Coré. En otras palabras, es un salmo didáctico. Este salmo fue añadido al salterio con la intención de instruir al pueblo. Y el Señor en esta mañana quiere instruirnos a nosotros por medio de él. Y se le atribuye a los levitas coreitas, ese es el término, que era una familia levítica de cantores, ¿verdad? Aparentemente el salmista está separado, y este es el contexto del salmo. Aparentemente el salmista está separado del lugar formal de adoración en Jerusalén por cierta distancia y se encuentra en unas regiones montañosas que vienen siendo las fuentes del río Jordán. Ahí es donde él se encuentra. No hay explicación de por qué él está allí y no hay información sobre quién era el salmista. Aunque se le atribuye a estos cantores el salmo, no necesariamente implica que ellos son los autores del salmo. Ellos sí lo cantaban. Eso es una de las teorías que hay, ¿verdad? Y no hay información sobre quién era el salmista. Todo lo que podemos decir del pasaje es que el salmista era una especie de líder, pero no necesariamente el rey, que estaba en la región del Hermón, que eso es al norte de Israel, y no podía llegar al santuario para reanudar la adoración y que se esperaba una pronta restauración. Él está lejos del lugar donde él ofrece adoración a Dios, pero él está anhelando regresar a este lugar. Amén. Este es el contexto del salmo el cual vamos a exponer.
tenemos una persona que por alguna razón que la palabra no nos ofrece, no nos indica, se encuentra lejos del lugar de adoración, se encuentra lejos del lugar donde habita literalmente la presencia de Dios. Y esta persona está deseando regresar, esta persona está anhelando y esperando ser restaurada a este lugar de adoración. Y lo más interesante es que entonces él abre el Salmo, él abre su instrucción y su lamento haciendo una comparación con el siervo, con este animal. Y dice, como el siervo brama por las corrientes de aguas, como el siervo anhela, como el siervo desesperadamente está en busca de corrientes de aguas, así está mi alma por el Dios viviente. Y es interesante que él comience con esta comparación. Y cuando miramos por qué él comienza con esta separación, con esta comparación, es que el siervo tiene unas características muy similares a la situación que el salmista está viviendo. El siervo está buscando desesperadamente agua porque depende de esta hidratación su supervivencia. El siervo no tan solo necesita agua para que su cuerpo esté bien, no. Si el siervo no se hidrata, no va a sobrevivir. Este animal, particularmente en verano, ante las altas temperaturas, su cuerpo expele un olor bien fuerte. Y si él no se hidrata, este olor que emana de su cuerpo lo va a hacer una presa fácil para sus depredadores. Los otros animales que atacan estos animales y se alimentan de ellos, lo van a detectar y lo van a atacar, y hasta ahí llegó la vida de este animal. Y de la misma manera, el salmista dice, así está mi alma. Yo anhelo al Dios viviente. Mi alma tiene sed de aquel que me da vida. Mi vida espiritual depende de este gran Dios. Y por eso él comienza diciendo que él tiene sed. Ante la situación en la que el salmista está, alejado del lugar de adoración, en medio de personas que lo detestan a él y detestan a su Dios, en medio de una multitud de enemigos, el salmista sabe que él depende de su Dios para su supervivencia. Y por eso comienza diciendo, mi alma tiene sed de Dios. Este clamor habla de uno que ha gustado la grandeza, la bondad, la misericordia, el amor del único y verdadero Dios. Este clamor habla de un anhelo intenso, de un anhelo desesperante por estar delante de la presencia de Dios. Este hombre, al hablar de esto, nos está mostrando que su alma desfallece si no está con su Dios. Y por eso continúa y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Dios, en el libro de Éxodo, le da instrucción al pueblo israelita, al pueblo hebreo, de que 3 veces durante el año iban a subir a la ciudad y se iban a presentar delante de su presencia para adorar y exaltar su bendito nombre. Y el salmista en este momento está diciéndole al Señor, Señor, ¿cuándo será el momento en que yo pueda venir delante de tu presencia y me presente? Señor, yo anhelo estar delante de tu presencia. Y en este momento el salmista dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y tenemos que entender algo, mis hermanos. El anhelo de la presencia de Dios para el salmista no es algo trivial, no es algo común, no es un capricho más. Y
Cuando miramos la explicación sobre la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, tenemos que comenzar recordando que la intención de Dios desde el principio era que nosotros pudiésemos tener comunión con Él. Dios nos creó para su gloria, ciertamente para que vivamos para su gloria, pero a la misma vez Dios nos creó para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Pero esta comunión fue quebrantada, fue quebrada. Fuimos separados de tener una comunión real con Dios por causa del pecado. Ahora, pero Dios promete restaurar esta relación. Y Dios toma a un hombre llamado Abraham y le promete hacer de él una gran nación y por medio de él bendecir las familias de la tierra. Y Dios cumplió su promesa e hizo de este hombre una gran nación. Hizo de su familia un gran pueblo y los hizo suyos y él fue su Dios. Ese es el testimonio que recibimos en Éxodo. Pero no tan solo Dios dejó esto ahí, sino que Él les ordenó construir un santuario para Él y prometió habitar entre ellos. Mira el flujo de esto. Y les dio estatutos, les dio ordenanzas, les dio mandamientos para consagrarlos para sí, de manera que habitara Él entre ellos y Él fuera su Dios y conocieran que Él es Jehová, su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, quien los había librado. Y una vez este pueblo completa esta obra, el tabernáculo que Él les mandó a hacer, este santuario, Él derrama su presencia en medio de este tabernáculo y su gloria lo llena por completo. Por tanto, el santuario, mis hermanos, era el lugar donde residía la presencia de Dios. El santuario era el lugar donde el pueblo, aquel que tenía una fe genuina en ese momento de la historia de la redención, gustaba de la presencia de su Dios y presentaba adoración y alabanza y arrepentimiento por sus pecados. Esta es la razón por la cual el salmista está diciendo: mi alma tiene sed de Dios. Yo deseo estar delante de la presencia de mi Dios. Yo deseo estar delante de la presencia de aquel que me libró, de aquel que me salvó, de aquel que me redimió de la esclavitud. Mi alma desea ir delante de Él y presentar adoración. Mi alma tiene sed de estar allí, de proclamar su grandeza, de presentar aún delante de Él mis pecados. Por eso este hombre está anhelando intensamente hasta el punto de desfallecer, de regresar a Jerusalén. Porque en este momento particular de la historia de la redención, Dios había depositado, manifestado su presencia en medio del santuario. Y por eso su pregunta: ¿cuándo yo podré ir? Señor, ¿cuándo podré presentarme? ¿Cuándo podré estar delante de ti? Señor, todo el día estoy llorando. Todo el día mi alma está quebrantada porque estos que están a mi alrededor se burlan de mí. Me preguntan: ¿dónde tú estás? Señor, estas personas cuestionan tu existencia. Señor, estos que están alrededor mío mientras yo estoy aquí en este lugar cuestionan si tú has de librarme de ellos. Oh Señor, mi alma está quebrantada. Y quizás esto pueda ser para nosotros algo trivial, pero para el pueblo de Israel en este tiempo no era algo cualquiera. El ser burlado, el cuestionarle dónde está su Dios, era cuestionar la existencia de Él. Y esto implicaba, mis hermanos, que el salmista entonces andaba desprotegido, que andaba fuera de la gracia divina, sin dirección, sin promesas, sin pacto, sin descanso, perdidos al igual que el resto de los cuerpos, de los pueblos. Esta burla que el salmista está recibiendo de parte de las personas que en este momento dado están alrededor de él, lo que hacen es tomar su alma y achicarla, tomar su alma y en inglés sería crush, tirarlo al piso y pisotearlo.
Y este hombre ante esto se siente que va a desfallecer. Pero Dios, en su misericordia, le permite al salmista hacer lo siguiente. Verso 4. Me recuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. La única manera o el antídoto que el salmista tiene para poder hacer frente a esta situación que está viviendo ante la burla de sus enemigos, ante este anhelo intenso, esta angustia que tiene por estar delante de la presencia del Señor, es traer a memoria la obra que Dios había hecho en medio del pueblo. Cuando el salmista habla y dice que él recuerda cómo él subía en los días de su peregrinación hacia el santuario para adorar, él no solamente está hablando, mis hermanos, de un rito religioso. Él no está diciendo, ay, me acuerdo de esto, qué chévere cuando iba allá. No. Cuando el pueblo iba de camino al santuario, a la ciudad santa, a presentar adoración, iban cantando y con voces de alegría iban proclamando lo que Dios había hecho. No era simplemente cantar por cantar. Esta gente iban alegremente, esta gente iban proclamando los atributos, las perfecciones, la obra de Dios, de cómo Él los había librado. Y esto trae consuelo al alma del salmista. Él no está simplemente descansando y recordando un simple rito religioso. Él está trayendo a memoria aquel que había obrado en el pasado a favor suyo. Él está trayendo a memoria aquel que había obrado a favor del pueblo. Y por eso la adoración en este momento no es algo trivial. Él está trayendo a memoria que el Dios que a él le sirve ciertamente tiene la capacidad de librarlo. Y ante esta realidad, ante esta verdad, en el verso 5, él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ante este anhelo intenso de estar ante la presencia del Señor, ante este anhelo intenso, este deseo, esta angustia de no estar a Él, el salmista se habla a sí mismo, le habla a su alma. Y primeramente la amonesta y en segundo lugar la exhorta. Él se dice, ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué estás hundido hasta el piso? ¿Por qué estás en ansiedad y en desesperanza? Oh alma mía, ¿por qué estás angustiado? ¿Por qué estás desesperanzado? Espera, y aquí viene la exhortación, espera, confía, ten esperanza, espera pacientemente en Dios, en aquel que ha obrado a tu favor, en aquel que tiene la capacidad para salvarte. Espera que nuevamente Él te traerá al santuario a adorar. Esta es la esperanza del salmista manifestada en su oración. Y aquí, mis hermanos, nos tenemos que detener y comenzar a hacer algunas aplicaciones prácticas respecto a esto. Y ciertamente me gustaría hacer estas preguntas. Cuando vemos al salmista hablando, cuando vemos al salmista expresando el anhelo de su alma, nosotros podríamos preguntarnos a la misma vez, ¿cuál es la condición de nuestra alma en este día? ¿Cuál es el anhelo de nuestra alma hoy? Mis hermanos, ¿está sedienta de Dios nuestra alma o ese lugar lo ocupa otra cosa u otra persona en nuestra vida?
¿Qué importancia tiene en tu vida el tener comunión con Dios? Este hombre ha experimentado la bondad de Dios. Este hombre ha experimentado todo el bien del Señor y anhela tener la comunión y anhela tener comunión con Dios. Es lo más importante. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué importancia tiene en tu vida el tener comunión con Dios? En ocasiones nosotros andamos en frustración, en incredulidad, y el pecado aún nos lleva a vivir una apatía hacia nuestro Dios. Apatía que, si no es confrontada, sigue acrecentándose y acrecentándose y nos lleva a endurecer nuestro corazón y a alejarnos de Dios. Hermano, ¿es esta nuestra condición en este día? Si es así, es un buen día para hablarle a nuestra alma, así como el salmista la habló, y recordarle las bondades del Dios que nos salvó. Recordarle la obra del Dios que tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Él. Amén. Pero no tan solo eso, mis hermanos. A mí me gustaría preguntarte lo siguiente, porque el salmista no tan solo tiene una sed y un anhelo profundo por el Señor, sino que el salmista anhela estar en el culto público, en el santuario, en el lugar de adoración. Y yo te pregunto en esta mañana, y me pregunto yo también, ¿anhela tu alma y la mía el estar junto al resto de los creyentes en la iglesia local para rendir culto a nuestro Dios? Durante la semana en nuestro corazón hay un deseo y un anhelo por llegar aquí este día, a este recinto y congregarnos y juntos proclamar las grandezas de nuestro Dios. ¿Qué importancia tiene en tu vida y en la mía el congregarnos junto con el resto de los hermanos para rendir culto a nuestro Dios? Cuando estás aquí, participas activamente de la adoración, dando gracias, proclamando sus atributos públicamente, recibiendo y respondiendo en obediencia a la proclamación de su palabra mediante la prédica. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra actitud mientras estamos aquí? ¿Te enfocas en lo deficiente o en aquello con lo que no estás de acuerdo? ¿O tu enfoque está en el Dios de tu salvación? Hermanos, ciertamente hoy el salmista viene a ser un ejemplo para nuestras vidas y viene a confrontarnos y viene a amonestarnos para que nosotros examinemos nuestra vida y veamos dónde están los anhelos de nuestro corazón. ¿Dónde está el anhelo realmente de nuestra alma? Si realmente este Dios que nos ha salvado, este Dios que ha tenido misericordia de nosotros, este Dios que ha mostrado su gracia, es lo más que yo deseo. Y si ahora que Él me ha salvado y me ha unido a su cuerpo, yo anhelo estar entre ellos y juntos, como un cuerpo, como una sola carne, como una sola iglesia, levantar gloria y alabanza a su nombre. Hermanos, si no es así, hoy es un buen día, como te dije hace unos segundos, para entonces nosotros venir delante de su presencia y amonestarnos nosotros mismos y decir: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Ten esperanza. Ten esperanza en Él. Regocíjate en el Dios de tu salvación. Amén. Esa es la primera estrofa. La segunda estrofa viene del verso 6 al 11 y dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El salmista ahora trae delante de Dios otro lamento y le vuelve y le dice al Señor: Señor, mi alma está abatida, mi alma está hundida, Señor.
Me acordaré por tanto de ti desde las tierras del monte. Y me acordaré implica algo activo, implica que el salmista va a hacer algo, implica que el salmista va a venir delante de la presencia de Dios y derramar su alma en oración. Y cuando el salmista derrama esta oración, él le está diciendo, tú sabes qué, Señor, aquí donde yo estoy, y es sumamente interesante cómo todas estas imágenes que los escritores bíblicos utilizan, cuando uno va un poquito más allá, son cosas que describen ciertamente lo que está viviendo el salmista o los escritores. Y es interesante que donde él está, en ese momento histórico, en el lugar geográfico donde él se encuentra, él está alrededor de de cascadas, corrientes de agua que están haciendo un ruido ensordecedor. Él se encuentra en un lugar donde las corrientes de agua están tan fuertes, fluyendo, que él en un momento dado lo ve no como algo bueno, sino como algo que está poniendo en peligro su vida. Y está poniendo la razón por la cual él se siente así, no es porque él tiene temor a él ahogarse, no es eso. Es que el ruido es tan y tan y tan fuerte que lo siguen aislando de lo que está a su alrededor. El sonido que él está escuchando, momento tras momento, sigue ahogando el sonido de otras cosas que están a su alrededor. Y esto es sumamente interesante porque el salmista le está diciendo al Señor, Señor, presento mi alma delante de ti. Y tú sabes que yo estoy trayendo a memoria lo que tú has hecho por mí. Yo estoy esforzándome en la fe, yo estoy esforzándome en la gracia por pensar aquellas cosas que tú has hecho, por ver tu palabra y tus promesas y estar anclado ahí, Señor. Pero ahora mismo donde yo estoy, este ruido tan ensordecedor que hay me impide, mis pensamientos ahora mismo me impiden yo enfocarme en lo que tú estás haciendo. Hermanos, ¿acaso eso no es lo que nos sucede a nosotros en nuestro diario vivir? Cuando estamos derramando nuestra alma delante del Señor y orando y estamos tratando de enfocarnos y tratando de traer a memoria lo que el Señor ha hecho, pero los pensamientos contrarios a lo que Dios hace tratan de ahogar, tratan de enmudecer la palabra de Dios en nuestra vida. Pues de esta misma forma el salmista describe su experiencia. Él está trayendo a memoria la fidelidad de Dios para con su vida, pero aún en medio de esto, aún en medio de él recordar y saber que Dios va a ser fiel y Él me va a llevar nuevamente a yo adorar delante de su presencia, aún en medio de esto, Señor, los pensamientos vienen a mi mente y tratan de ahogar esta realidad. Pero mira lo que él dice, Señor, aún en medio de esto yo confío en ti. ¿Por qué? Porque de día tú mandarás tu misericordia y de noche tu cántico estará conmigo. Oh Señor, yo sé que tu amor leal va a estar conmigo. Yo sé que tu amor fiel va a estar para mí y me va a proveer, me va a proteger. Señor, yo confío en tu providencia, yo confío en que así tú lo harás. Y por eso de noche, cuando aún más vulnerable me siento, por eso de noche cuando me siento que estoy en mi mayor peligro, tu cántico, lo que tú has hecho estará en mi boca, porque me acordaré de lo que tú has hecho, me acordaré de tu amor fiel, me acordaré de tu gracia manifiesta en mi vida. Oh, mis hermanos, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, en medio de la tribulación, el Señor nos llama a recordar, nos llama a nosotros a aún pelear contra los pensamientos que son contrarios a su voluntad y traer a memoria que el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que tiene la potestad para librarnos de nuestra angustia. El salmista está luchando en su mente. Tiene una lucha intensa, pero aún así él se mantiene firme y en el verso 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios?
Este pasaje nos muestra la dicotomía que hay en la mente del salmista, la lucha que él está llevando a cabo, la pelea que él tiene. Él tiene una fe firme en su Dios, pero de momento los pensamientos de angustia, de desesperanza lo agobian. Y en medio de esto él sigue firme y le dice: roca mía, tú que eres mi refugio, tú que estás conmigo, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? De momento él duda. Él presenta un aparente abandono de parte de Dios, pero es la lucha que él tiene en su mente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, mis hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado ahí batallando y de momento vienen pensamientos y tratan de agobiarnos, pero el Señor en su misericordia nos sostiene? ¿Y sabes cuál es la respuesta del salmista a estos pensamientos que de momento tratan de agobiar su fe? Verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Nuevamente, ante la lucha que tiene en su mente, hasta este contraste de una fe firme y una gran angustia, el salmista vuelve a hablar a su alma y se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El Dios de toda gracia intervendrá. Oh alma mía, espera en el Señor, porque el Dios que te acordaste, el Dios que traes a memoria, Él va a intervenir, Él va a obrar. El salmista quiere que Dios intervenga en el momento que Él decide. Y por eso en parte esta angustia y este desespero. Pero mis hermanos, no era en el tiempo del salmista, era en el tiempo del Señor. Amén. Finalmente, la tercera estrofa. El salmista ahora levanta oración delante de Dios y, similar a lo que ha sucedido, él le dice: júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? El salmista ahora le está diciendo a Dios: oye, Señor, vindícame. Muéstrale a esta gente que mi fe no es en vano. Señor, muéstrale a estas personas que mi fe no es vana, que mi fe no es un producto de mi imaginación. Señor, muéstrale a juicio delante de ellos y muéstrale que tú eres el Dios de mi salvación, que yo he de adorarte nuevamente en el santuario. Señor, manifiéstate, obra contra esta gente impía. Y mientras él le pide esto al Señor, nuevamente refleja la lucha que hay en su mente, de una fe firme, pero de una gran angustia. Y le dice: Señor, tú que eres mi fortaleza, tú que eres mi refugio, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué yo estoy constantemente meditando en estos pensamientos? Pero el salmista no deja su lucha ahí, sino que dice lo siguiente, verso 3. Y ya estamos acabando, iglesia. El salmista dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Y a tus moradas entraré al altar del Dios. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Ahora, mis hermanos, el salmista le pide a Dios que lo libre de las falsas acusaciones, que lo libre de un grupo de personas que viven en rebelión contra Dios, pero a la misma vez pide que la luz y la verdad del Señor se manifiesten. La luz en este momento implica aquello que disipa las tinieblas, y en este pasaje podría responder a la oscuridad del luto,
de la vida bajo la opresión en la que se encuentra el salmista. La verdad implica aquello que se opone a las burlas mentirosas de los enemigos y revela las promesas fieles de Dios. Así que escucha esto. Esto es lo que el salmista está rogando. Que al orar por la luz, él pide una liberación gozosa de la opresión. Al agregar a la petición de la verdad, él estaría orando para que la liberación de Dios demostrara su fidelidad y respondiera a su pregunta: ¿de dónde está tu Dios? Esta iluminación por parte de Dios al enviar su luz sería salvífica y la verdad revelaría una causa justa. Y el salmista, que fue acusado falsamente y necesitaba la verdad, que había sido oprimido y andaba en dolor delante de ellos, necesitaba la luz. Ambas imágenes significan en última instancia, mis hermanos, la liberación divina que le vindicaría. Cuando Dios envíe su luz y su verdad, el salmista será libre de ir a la ciudad santa. El salmista está pidiendo que con la luz de Dios Él ilumine y muestre su salvación, pero que a la misma vez con la verdad lo vindique y muestre que su fe es verdadera. Ahora, mis hermanos, a esta realidad del salmista hay una realidad paralela a esta gran liberación que el salmista espera de parte de Dios. Y esta realidad paralela es en cuanto a nuestras vidas. Y escuche esto. Dios soberanamente ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien es la luz que alumbra a todo hombre. Y las tinieblas no prevalecen contra Él. Él es la verdad, porque está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se ha revelado a los hombres. Su iluminación es salvífica porque su santidad muestra que nuestras obras eran malas. Como Él es la verdad en su encarnación, cumplió toda justicia. Él es el perfecto Hijo de Dios. Nosotros fuimos acusados correctamente y éramos dignos de su muerte. Pero Él fue oprimido y andó en dolor y en escarnio por nuestra causa. Y fue muerto en un madero para quitar el pecado de su pueblo. Pero resucitó de entre los muertos. Fue declarado justo y recibido en gloria. Y vindicará su nombre cuando regrese por segunda vez. Él es quien quita el pecado del hombre y lo reconcilia con Dios Padre, para que ahora podamos vivir delante de su presencia para adorarle. Entonces, mis hermanos, ¿qué diremos ante esta gran verdad? Como cierra el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. De manera, mis hermanos, así como el salmista esperaba que Dios enviase su luz y su verdad, en este tiempo Dios ha cumplido esa promesa y ha respuesto de manera sobreabundante a esa oración del salmista. Porque por medio de Jesucristo, quien es la luz y es la verdad de nosotros, para nosotros, Él ha traído salvación a nuestra vida. Él ha revelado al Padre y ahora nosotros hemos sido reconciliados con Él. De tal manera, mis hermanos, que tú y yo podemos gustar de su presencia y podemos habitar en ella. No hay nada ni nadie, mis hermanos, que nos pueda apartar de la presencia de Dios. No hay situación, no hay circunstancia, no hay angustia, no hay tribulación que te puedan sacar de la presencia del Señor. Así que háblale en esta mañana, confrontemos a nuestra alma, amonestemos a nuestra alma y recordémosle, animémosle a esperar, mis hermanos, confiadamente, a esperar en esperanza, pacientemente, de que no en nuestro tiempo, sino en el suyo, Él obrará para con nosotros. ¿Habrá algo que nos pueda separar de su amor? Nada, mis hermanos, nada. Que en esta mañana el anhelo de nuestra alma sea el Dios de nuestra salvación. Que en esta mañana el anhelo de nuestra alma
sea el Dios que nos alcanzó. Que en esta mañana el anhelo de nuestra alma sea estar junto a su pueblo para adorar su bendito nombre. ¿Por qué? Porque su luz y su verdad han sido manifiestas sobre nuestra vida y nada ni nadie nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Por eso, aquel que espera pacientemente en Él experimentará la liberación, la restauración de parte de Dios y nada ni nadie le podrá apartar de adorarle. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Oh Señor, yo te pido que hoy tú impulses a mis hermanos y a mí a meditar en esta gran verdad. Padre, estas preguntas que nos hacíamos o que hacía durante la exposición no son preguntas cualquiera. Necesitamos, Señor, examinar nuestra alma, necesitamos examinar dónde nosotros estamos en relación a ti y al anhelo de nuestro corazón. Por lo cual te suplico, Padre Santo, que esto no se quede aquí, sino que tú ayudes a mis hermanos a durante el día de hoy y las semanas que vienen a considerar tus palabras. Señor, yo estoy sumamente limitado en mi exposición, pero tu palabra es verdad. Y ahí donde yo no pude ser claro, ahí donde yo no pude tener quizás toda la nitidez que deseaba, tu Espíritu Santo puede iluminar el corazón de mis hermanos para con esta verdad. Ayúdanos como pueblo a obedecerte y ayúdanos a andar en esta gran verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.